Hola, mi nombre es Jamie Andrea Linares, soy estudiante de la UNAD, estoy en el programa de agronomía, pertenezco a la zona Amazonía-Orinoquía en el SEAD Yopal. El siguiente trabajo es para el área de cultura política. Hoy voy a hablarles sobre el sector social laboral en Colombia. Para esto voy a usar algunas preguntas. La primera nos dice, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, el sector social laboral es muy importante debido a que gracias a este se ha desarrollado nuestro país socioeconómicamente y también ha contribuido bastante a la democracia. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, el sector laboral ha tenido una intervención bastante grande en la política. Ha contribuido a la democracia gracias a las protestas de los mismos trabajadores que han logrado a lo largo del tiempo que se creen derechos y deberes tanto a empleados como empleadores para buscar una igualdad en nuestro desarrollo socioeconómico y en nuestra democracia. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite la mayor comprensión de una de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, yo seleccioné la década que hay entre 1950 y 1960 en la industria azucarera, porque en esta época hubo un acontecimiento bastante importante que es la huelga por parte de los trabajadores de la clase obrera debido al maltrato y la explotación laboral que se daba por parte de las empresas de azúcar en esa época. Dice, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la intervención? Yo seleccioné el Valle del Cauca, pues debido a que allí está el sector azucarero más grande en nuestro país. Y pues fue allí donde se sufrió aquella crisis de la huelga laboral por parte de todos los trabajadores, exigiendo derechos que se les tuviera más en cuenta por parte del gobierno. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico se desencadena en la época de 1950 a 1960 en la industria azucarera. Los acontecimientos que se presentan hay que tenerlos en cuenta porque pues es una parte muy importante en la historia laboral de Colombia, porque allí fue donde se dio paso a muchas huelgas por parte de la explotación y maltrato de los obreros, y así también muchas otras empresas se solidarizaron y empezaron a crear un paro, lo cual creó mucho disgusto por parte de los empresarios, pero a la vez lograron que se dieran derechos a los trabajadores y así mejoró la calidad de vida de muchos. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Bueno, pues para mí un hecho histórico que vale la pena recalcar es la propuesta de la creación de la reforma laboral. Esta propuesta se llevó por el señor Alfonso López Pumarejo durante su segunda gestión de gobierno, y él fue quien dio esta reforma, esta ley, es la ley sexta de 1945, donde da derechos a los obreros, empieza dando sueldos mucho más, digámoslo así, de mucha más calidad para mejorar la vida de estas personas, empieza a tener mucho más en cuenta la clase obrera en cuanto a labor. Dice, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes en el sector social? Bueno, la población afectada pues es todo el país, pero los más afectados son las clases obreras, las personas de clase obrera. Los actores relevantes, la política y el gobierno, ya que estos se fusionan para crear las leyes
que nos permiten tener derechos y deberes en nuestra sociedad. Dice, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Pues los problemas laborales aún persisten en la actualidad, pero vale la pena recalcar que a lo largo de la historia, gracias a tanta insistencia, a tantas huelgas, el gobierno, la política, ha logrado grandes cambios, grandes avances socioeconómicos en nuestro país. Y así han mejorado la calidad de vida de muchas personas. Dice, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Pues la cultura política es la que trata de explicar el comportamiento en una sociedad. Pero no solamente depende de un solo individuo, la cultura política depende de muchos, de todos, de hecho, de toda la sociedad. Y esta abarca los ideales que se crean para tener las normas y leyes que nos ayudan en los distintos sectores sociales. Entre estos sectores sociales está el sector laboral, y pues por eso es que gracias a la cultura política los sectores sociales van mejorando. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Este sector ha contribuido mucho gracias a las huelgas, protestas, como lo decía antes. Las personas han logrado grandes cambios. En uno de esos, pues la reforma laboral, que es algo que vale la pena seguir recalcando. Y pues a lo largo del tiempo se han creado muchas mejoras y las personas ya cuentan con más derechos y con más participación en la política, sin importar si son políticos o no. El gobierno les da más votos, así que yo pienso que gracias a eso, gracias a todas esas huelgas y todas esas protestas, a que los campesinos han querido hacerse escuchar, la clase obrera, también la ayuda de los empresarios, el gobierno le ha dado derecho de voto a mucha gente, ha escuchado la opinión de las personas y esto es lo que llamamos democracia. Nos ayudó a contribuir en la democracia. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada.